Dios te bendiga. Mi nombre es Mr. Kakalidis y tengo conmigo Dr. Palanco. Muy buenos días. Gracias, Mr. Kakalidis, por invitarme a tu escuchado programa de las mañanas, en donde nosotros tratamos de tratar los temas que importan a la iglesia. Y lo que importa a la iglesia nos importa a nosotros. Amén. Como siervos de Dios. Y yo te agradezco el desafío que tú me pones a mí hoy, porque no es fácil hablar de esos temas que la iglesia no quiere tratar, pero que es importante tratar por la salud de la iglesia. La salud espiritual y social de la iglesia es muy importante. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Evidentemente, las iglesias tienen organizaciones, denominaciones, son dirigidas por hombres y ocurren situaciones, eventos en las iglesias que las personas no quieren abordar. Vamos entonces a tocar algunos de esos temas. Vamos a hablar sobre... Estuvimos hablando hace una par de semanas sobre hipnosis en la iglesia, que hay veces que la iglesia puede hipnotizar a una persona y hacer pensar a esa persona que está sano y la persona no está sano, o por ejemplo, cantando un coro que se canta las mismas palabras continuamente como una mantra o cosas así. ¿Me puede explicar un poco de esto? Mira, este es uno de los tantos temas que la gente no se da cuenta que está ocurriendo. A veces se utilizan los instrumentos una y otra vez. Algunos creen que el instrumento es el que provoca la presencia del Espíritu Santo. Y yo recuerdo en mi iglesia mientras crecía que el que dirigía el coro le dijo: suénalo fuerte, que no se siente la presencia. Entonces rompió la batería, o sea, porque había que buscar la presencia de Dios. Otro cogió los bancos y comenzó a tirar los bancos, porque esa exhibición, ese caos, hay que producirlo, porque algunos creen que hay que moverse, que el Espíritu Santo lo mueve el movimiento. Cuando tú hablas de hipnosis, habla de una forma, una técnica en psicoterapia que induce sueño a los fines de que el hipnotizador busca tomar control de la voluntad del individuo. ¿Tú piensas que la iglesia hace esto a propósito o lo hace sin querer? La iglesia no lo hace con propósito, ni lo está usando con fines hipnópticos. No. O sea, no busca eso, ni sabe hacer eso. Hay unos tremendos que lo hemos visto en campañas públicas evangelísticas que sí saben la técnica. Y lo usan. Y lo usan con eso, pero la mayoría no. Sino que los hermanos, cuando tú le cantas un coro y lo repite una y otra vez y le das 7 vueltas como Jericó al mismo coro, sí, llega un momento en que las personas pueden entrar en un shock de conciencia. La repetición de palabras una y otra vez es lo que se llama mantra. Tú repites una frase y llega un momento en que la persona puede caer, se puede ir y caer en un estado hipnóptico, un trance. Una mantra lo hacen los budistas, lo hacen los hindús, lo hacen las religiones indias, Hare Krishna y orientales. De ahí es que nace la palabra mantra. Si tú lo buscas en Google, es repetición consecutiva de lo mismo. Te lo repiten, y es como dándote una orden al cerebro y el cerebro obedece, va obedeciendo. Y las personas pueden caer al suelo, las personas pueden perder la conciencia, y entonces quien lo hace no sabe que está haciendo eso. Y hay ocasiones que se equivoca con un endemoniado y piensa que la persona está endemoniado cuando la persona lo que está pasando es un ataque cerebral o cosas. Exacto, ese es otro tema. Ese es el tema de cómo igual sucede en las discotecas cuando están tocando una canción y hay cambio de luces constante, se produce un breakdown en el cerebro y la persona cae inconsciente. Y si son epilépticos pueden tener seizures, pueden tener convulsiones. Eso es otro tema. Pero el tema de algunos hermanos que repiten un tema, y quien va a una iglesia que le da mucho énfasis a lo emocional, a la bulla, al escándalo, entiende que en el escándalo está Dios, que gritando está Dios. Y hay predicadores que no te predican, sino que te repiten
un estribillo, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, y no te da, tú no oyes el mensaje. Esos son de los temas, estamos empezando a hablar de los temas que la gente no quiere hablar. Y esto se va a continuar semana por semana. O sea, ¿por qué la gente hay temas que lo ve, pero no se atreve a decirle al pastor, mira, está pasando esto? La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 14, versículo 33, pues Dios no es el Dios de confusión, sino de paz. Amén. Y lo que está pasando es una confusión. Estamos hablando de liturgia, del orden del culto. No hay orden, una persona comienza a cantar, pero mira, hay otras partes del culto que no se están desarrollando, pero no, se siente la presencia, hay que liberar la presencia. Es como hay muchas iglesias que sienten que la iglesia completa necesita hablar de lengua. Claro. Y entonces dice a usted, si tú no hablas de lengua, tú no eres salvo. Claro. Entonces para ellos la salvación es la evidencia de lengua. No estoy diciendo que el don de lengua no existe. Para ahora me estoy diciendo que hay iglesias que piensan que el don de lengua es la forma de ser salvo. Entonces dice la persona, repite conmigo, repite el don de lengua conmigo. Entonces es como esta señal de cómo habla de lengua. Eso no es bíblico. El otro día escuché a un hermano que me invitaba a un curso de glosolalia, que es el hablar en lengua, un curso de glosolalia. Y me decía, entonces ponían unos anuncios, repite como un perro, o sea, ¿quién dijo que tú puedes enseñar a alguien a hablar en lengua si eso es un don del Espíritu Santo? Exactamente. Lo malo es cuando algunos entienden que la evidencia física de la presencia del Espíritu Santo es hablar en lengua. Y hasta el otro día la Asamblea de Dios seguía, o creo que todavía está discutiendo si los ministros, para ser ministros ordenados, tienen que hablar en lengua. Porque alguien puede fingir que está hablando en lengua. Lo malo es cuando las personas creen que hablar en lengua es más espiritual que el que no habla en lengua. Entonces es como la iglesia que piensa es totalmente santificación, que tú puedes ser santificado completamente en esta vida sin pecar. Sí. Y cual no es cierto. No es cierto. No es cierto. Son de los temas que estaremos hablando a lo largo de estas semanas. Son cápsulas, son pequeños temas. Hoy empezamos y seguiremos hablando del caos de la adoración de las iglesias, de cuánto hay gente que está gritando, sonando el banco, tomando agua, hablando de otros temas, y dónde está la presencia de Dios. Algunos entienden que solo hay presencia cuando hay escándalo, cuando la gente cae al suelo, cuando le tiran una sabanita, le tiran una toalla encima, y eso es presencia de Dios. Y cuando la iglesia manipulates, ¿cómo se dice? Manipula a la persona y le dice a la persona, y si tú no estás sano es porque tú tienes falta de fe. Sí, o estás en pecado. O está en pecado. ¿Quién pecó, este o es el Padre? ¿Te acuerdas la pregunta que hicieron a Jesús? En Juan capítulo 9. Repito para nuestros valiosos oyentes que están muy atentos a este diálogo, nos hemos atrevido, el pastor Cacolidillo, a tratar los temas que la gente no quiere hablar. La gente no quiere hablar de la adoración caótica en algunas iglesias, que entiende que presencia de Dios, y la gente imita hablar en lengua, eso se imita ya. Cierto, ya se imita. Y entonces, pero ¿quién dijo que viene? No, tú la estás repitiendo, y eso es un lenguaraje que no es tomado, no hay interpretación de lengua, sencillamente tú quieres decir que tú eres más espiritual que yo. Exactamente. En Juan capítulo 9, versículo 1 hasta el 3 dice, a pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntó a sus discípulos diciendo, Rabbi, ¿quién pecó? ¿Este o su padre es que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús, no es el que pecó, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y hoy en día hay mucha gente pensando que si tú estás enfermo es porque tú falta fe o que tú estás en un pecado. Y manipula la iglesia en forma. Ojalá que este tema de la adoración en la iglesia y algunos que lo hacen no sin saber que están hipnotizando, sin saberlo. Pero cuando tú repites como un coro, le da 10 vueltas a un coro, una persona que haya venido a la iglesia sin cenar esa noche, una persona que esté enferma y repite ese coro, puede caer por una falta de energía, por un breakdown en el cerebro, una situación tal.
y tú dices, ese culto fue glorioso porque cayó gente a 2 manos ahí. O había gente que cayó endemoniado. Sí, creemos que hay gente que puede caer endemoniado. Sí, Hay una sí. diferencia. Yo teniendo experiencia con gente endemoniada, Palanco, Palanco Sí, tuvo sí. experiencia con gente endemoniada. Claro que sí. No estamos diciendo eso no pasa, pero sí hay ocasiones que un ataque epilético se puede confundir con un ataque endemoniado, y Sí. cuál no es. Claro. Y luego un día trataremos este tema de lo que es diferenciar una crisis mental en la iglesia con una crisis epilética, que es una crisis neurológica, y una de manifestación demoníaca. Quien no conoce la diferencia pudiera confundirse y hasta asustarse. Un niño que vaya a un culto en una manifestación demoníaca no va a dormir, va a tener nightmares, de pesadillas, y nadie está tomando en cuenta esos niños que están ahí. Entonces las iglesias necesitan el orden, porque Dios es un Dios de orden. Amén. O sea, el caos en la adoración. Por eso hablan mal de nosotros los pentecostales, porque que no estamos tratando de hacer la adoración, no estamos adorando a Dios en espíritu y en verdad. Y la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 14, y si no hay interpretador, que la iglesia calle. Y hoy en día toda iglesia quiere hablar en lengua, toda iglesia quiere que todo el mundo sepa que tienes ese don de lengua. Y si no hay interpretador, debe callar, dice la Biblia. Probablemente no hay ninguno que interprete ni hable en lengua, sino que esto es un espectáculo. Y el término es duro, hermano Cacolides, pero el espectáculo, el show. Si no hay bulla, si esa iglesia está fría, yo no vuelvo porque ahí no se sintió la presencia de Dios, porque la música no estaba alta, porque el micrófono no estaba alto, ¿cierto? Porque nadie habla en lengua, ahí no había presencia. O sea, ¿quién determina la presencia de Dios? La intensidad de una música, el corazón arrepentido, la presencia de Dios está ahí si tú la buscas. Yo me acuerdo, el difunto abuelo mío una ocasión dijo, yo no voy para tu iglesia porque no hay instrumentos, la presencia de Dios no está ahí. O sea, entonces él se dejaba llevar por instrumentos, que ahí está la presencia de Dios. ¿Necesita Dios instrumento humano para manifestarse? No necesita. O sea, Dios no necesita. Yo peco cuando yo digo, si no hay instrumento, no hay presencia de Dios. Oye, hay iglesias que tú ni oyes el coro, las letras, porque la bulla es tan grande, la bocina está tan alta, los speakers están tan altos, todo es un caos, que la gente dice, oye, qué culto más tremendo, pero no se oyó nada del mensaje. No había ninguna palabra de Dios. No había palabra, Dios no habló y Él habla a través de su palabra. No, Él no está en ese escándalo, eso es un escándalo que los vecinos tienen que llamar a la policía y decir, oye, en ese lugar se está yendo una bulla, y qué mal testimonio damos cuando entonces la persona que más bulla hace, la que habló en lengua, es la persona que tiene problemas con los vecinos, que coge prestado y no paga. Uno va para la casa y la casa está desordenada, sí. No limpia ni su casa. Sí. Ay. Entonces, por eso lo que tú ves muchas veces en la iglesia no es la manifestación de Dios, sino la manifestación de problemas personales. Hermanas que tienen problemas en sus matrimonios son las que más hablan en lengua. Y puede ser que este es el problema que muchos pastores tienen, por eso muchos de sus hijos están en el mundo. Claro. Porque ellos ven lo que el pai está haciendo, que no está siguiendo la palabra como debe estar. Estamos hablando, queridos, a los que se están conectando ahora con este programa, los temas que la iglesia teme hablar, que guarda silencio. Vamos a tratar temas como el suicidio en la iglesia, la depresión en la iglesia. Vamos a hablar de los problemas de sexualidad en la iglesia. La masturbación. El homosexualismo. Vamos a hablar del divorcio en la iglesia. Vamos a hablar de los pecados de la iglesia que no se tratan porque me quita el testimonio, porque la gente, si hay un escándalo, estamos guardando escándalo en las iglesias. Y ese es el problema, que la gente que tiene megas iglesias que son grandes y está pastoreando, cuando deja de pastorear, muchos de ellos se ponen ateos. Claro. Porque tanto secreto guardando, y pues ¿qué pasa? Deja el camino del Señor completamente porque piensa, esto es mentira, yo fui pastor, yo sé. ¿Qué clase de máscara está usando? Está usando la palabra hipócritas significa uno que usa una máscara, uno que usa un actor. Y en actuando como un hipócrita, usando una máscara,
no está siendo honesto con la iglesia y por esto está fallando el cristianismo a esa persona. El Espíritu Santo quiere actuar en la iglesia. Hay hermanos que están todavía usando drogas, hay hermanos que están fumando. Vamos a decir que tienen lucha con estas adicciones. Siento. No vamos a decir que lo hacen a propósito. Hay hermanos muy honestos, muy lindos, que dicen, hermano Polanco, estoy peleando con el cigarrillo. Claro, antes me fumaba 20, ahora me estoy fumando 2 sueltos. Pero el problema es que no puede ser honesto con la iglesia. Claro, porque lo ponen en disciplina. Una persona que lo que está necesitando es un acompañamiento, un discipulado, una restauración espiritual. Entonces esos temas, yo no puedo decirle al pastor que yo estoy viviendo en fornicación, o yo no puedo decirle que yo no me he casado, porque eso va a traer problemas. Entonces aquí vamos a hablar los temas que no se tratan, para ayudar, no para destruir. Por esa razón no vemos el poder de Dios dentro de la iglesia. Claro. Porque para yo ser libertado de algo, necesito confesarlo. Amén. Necesito ser honesto con mí mismo, honesto con los hermanos. ¿Cómo yo voy a orar por ti si yo no sé lo que te está pasando? La iglesia oculta mucho los pecados porque se vive de la falsa. Santidad es externa. La mujer se viste sin aretes, sin pantalla, no se pone pantalones, todo lo que tú quieras. Pero eso es santidad externa. Internamente está mal. Yo no puedo ser honesto en la iglesia porque me ponen en disciplina. Y la iglesia es el lugar, debe ser el lugar más puro, la iglesia de Cristo, donde la santidad se debe ver más que en otros lugares, donde la moral debe ser más alta que en otros lugares. Bueno, ¿cómo esto puede pasar y si no somos honestos? Estamos cubriendo pecado dentro de la iglesia porque tenemos miedo que puede pasar y si esta persona sabe lo que estoy haciendo. Es bueno que sepa. Y la iglesia es para los pecadores. Toditos somos pecadores. Jesucristo dijo, yo no vine para llamar a los justos a arrepentimiento, sino a los pecadores a arrepentimiento. La iglesia es entonces un hospital. La iglesia es una comunidad terapéutica. Es un lugar donde vamos a sanarnos. No es un club de santos sin problemas. Es un lugar donde, si tú quieres verlo como un hospital, donde tú te vas a sanar. Donde una persona confiesa un pecado, no es para que alguien te diga, oh, no. Ese es el lugar donde reparan pecado, que es Jesucristo, el médico por excelencia. Entonces lo que está reproduciendo muchas iglesias son fariseos. Claro, falsos. Es como cuando... Sepulcros blanqueados. Exactamente. Cuando yo primero vine a Cristo, vino alguien diciendo, el momento que yo recibí a Cristo, dejé de pecar. Y yo dije, wow, fue que yo no recibí a Cristo como debía hacerlo. Entonces, traté cada día y iba para el frente de la iglesia. Señor, quiero recibirte. Pero ya yo había recibido al Señor. Y pues entonces alguien dijo, cuando yo me bauticé, ahí estaba el secreto de vivir santo después de esto. Y pues entonces yo pensaba que el secreto estaba en el bautismo. Que cual no estaba. Cristo venció la muerte, pero no la anuló la muerte. ¿Cierto? ¿Ya understand me? Yes. Es decir, a Cristo la muerte no la anuló, Cristo la venció. Cierto. Él mató la muerte. Cierto. Cuando resucitó. Y mientras estamos vivos vamos a tener lucha en esta carne. Amén. La iglesia debería ser el lugar donde la gente es sincera más que en otra parte. Pero es un lugar donde hay más hipócritas, porque se aplaude la santidad que se ve, no la del corazón, no la circuncisión del corazón. ¿Y por qué tú piensas cuando un pastor se para en la iglesia y dice, el Señor va a matar gente aquí, va a matar gente en el altar? Bueno, estamos hablando de manipulación desde el púlpito, la manipulación. Ese va a ser el próximo tema. Cuando se utilice el púlpito para manipular y cuando un pastor dice que va a orar a Dios para que le quite el SSI o el fe a los que no ofrendan, manipulación desde el culto. Eso no es palabra de Dios. Es como una ocasión, un pastor, yo estaba en una iglesia, como primero me convertí, estaba en una iglesia y el pastor cejó la iglesia, se llamaba Granado, él cejó la iglesia, laqueó a todo hermano dentro y dijo, hasta que no se colectaba 5,000 pesos, nadie podía salir de la iglesia. Y dijo, y si tenía cupones, lo cogía también a cupones porque lo podía cambiar para dinero. Señoras y señores, esas son de las cosas que nosotros estaremos hablando, los temas que la iglesia no se atreve a hablar, pero que están haciendo mucho daño al testimonio. Por eso hay tantas iglesias cerradas en todo el mundo, por los escándalos. ¿Y qué son los escándalos? Pecados que cometen los hermanos, como todos cometemos, porque siendo aún pecadores,
tenemos doble condición espiritual y carnal, la que Pablo advierte en Corintios capítulo 5. O sea, es normal. No lo tapen, no guarden las enfermedades. Háblenla, trátenla. Si usted no siente confianza con el pastor, hable con un hermano de testimonio. Cierto. Pero un hermano que le haga bien, que le haga consejería espiritual, que le acompañe en su proceso hasta que usted esté restaurado. Por eso es que no, hermano Cacolide, no se puede hablar, porque si hablo con un hermano lo dice a todo el mundo. Entonces la iglesia tiene que ser una comunidad de amor, una comunidad de apoyo, una comunidad restauradora. ¿Qué dice Gálatas 6:1? Si alguno es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben tratarlo como un vaso frágil. Puede buscar específicamente. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, estad con espíritu de mansedumbre. Restauradlo con espíritu de mansedumbre. Ese es el propósito de la iglesia, es restaurarlo. Claro, si alguno es sorprendido. Y los que no son sorprendidos, hermano, ¿qué va a pasar? ¿Siguen cometiendo pecado? Cierto. Entonces, vamos a hablar del adulterio en la iglesia, de la fornicación, de la masturbación, de la pornografía que hay, que no se trata y que están, porque son problemas del hombre, del ser humano. Vivimos en un mundo caído. Oye, ¿cómo es esto? Pecadores viviendo en un mundo caído. Voy a la iglesia y también me quieren decir que no puedo hablar de lo que está pasando. Háblalo. Si es una iglesia que sana, si la iglesia no es terapéutica, si la iglesia no te va a sanar, te ayudo, hermano, te oriento a que busque un lugar donde tú puedas ser restaurado. ¿Tú piensas que un pastor debe ser también un consejero? Sí, claro. Lo entrenan y se prepara para eso, pero un consejero que no sea de mal testimonio. Cierto. No todos los pastores pueden tratar en consejería todos los temas. Y no debe aconsejar solo. No. Y sobre todo si está tratando temas con una dama, con una joven, acompáñese de su esposa o de una hermana. Es como, tú no lo vas a creer, pero el médico ginecólogo que trata a las mujeres, tiene que tener una enfermera para tocar los genitales de una mujer. Y si va a tocar el pecho, le pide permiso a la señora, y ahí está la enfermera que está viendo para que no se utilice eso con otros fines. Por eso hay muchos pastores hoy en día cayendo en adulterio, fornicación y todas esas cosas. Y luego se oye el escándalo que finalmente lleva a cerrar la iglesia porque ese pastor convivió sexualmente con algunas hermanas. Repito, estamos tratando, hermano, a partir de hoy los temas que la iglesia de Dios no está tratando y que le está destruyendo. Nos vamos a ver pronto, Pastor Cacolide. Ok, que Dios bendiga a todos, hermanos. El primero de cada semana vamos a estar hablando de estos temas. Cada martes vamos a tocar ese tema con Dr. Polanco y señor Don Cacolidis. Que Dios bendiga. Te vemos el próximo tema con Don Cacolidis y la Biblia. Adiós.